es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo piense, sino que tu pensamiento es de mí. Que yo sea tuyo, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí, un maná celestial oiré yo de ti aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. Inyección de esperanza de Yahweh, inyección de esperanza del Ruach HaKodesh aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. En la hora de la verdad, aquí. En la hora de la verdad, no cambies el dial, porque aquí oirás una inyección de esperanza que te hará crecer en Yahweh, te hará crecer, te hará crecer en Yahweh. Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Desde la República del Paraguay, un saludo cordial para todos ustedes y un abrazo rompeespalda. Aquí estamos una vez más con una edición más de este programa para acompañarlos y hacer este estudio, con lo cual muchos ya lo están esperando. Estamos recibiendo ya las preguntas al respecto. Habíamos hablado de que íbamos a entrar en el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, mis queridos oyentes. Así es que aquí estamos. Estuve ya recepcionando, anotando todas las preguntas, haciendo las investigaciones y bueno, sigan enviando sus preguntas respecto a cada capítulo o algún versículo que no están entendiendo de Primera de Corintios. Así cuando alcanzamos ese capítulo, ese versículo, vamos a estar respondiéndole sus preguntas. Aquí como siempre, listo, presto para acompañarles al más 595-985-162-975, sean los mensajes, ¿sí? Porque esta es la línea que nos comunica con ustedes en los distintos grupos que ya están esperando ansiosamente, más de 40 grupos que estamos ya acompañando con estos estudios y están esperando ansiosamente lo que es el estudio de Primera de Corintios según la exégesis hebrea. Aquí está como siempre acompañándonos en control de controles nuestro querido hermano Pastor Francisco Araque. ¿Cómo está, Pastor? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Vamos a avanzar, como siempre también vamos a tener la lectura del libro de Mishle, ¿sí? Que nos acompañará asiduamente en cada edición, como ya lo habíamos hecho allí con lo que fue
Juan, el estudio de Juan, que dicho sea de paso, muchos han escuchado, han agradecido, muchos han aprendido y otros que están queriendo el repaso. Y bueno, vamos que quieren el repaso desde el inicio. Entonces vamos a estar organizándonos porque el tema aquí es el espacio, el tiempo. Vamos a ver cómo hacemos esto porque nos costó llegar al término y de repente volver a empezar, porque ya lo habíamos hecho en distintos grupos a medida que veníamos ya enseñando, y ahora otra vez volver a empezar ya. Deberíamos de organizarnos netamente ya con lo que es esos grupos que desean iniciar con Juan otra vez, a la par de ir estudiando lo que es Primera de Corintios. Ojo que tenemos también a los grupos que están estudiando en Efesios, y probablemente ya vamos a volver a empezar con los otros grupos otra vez con Gálatas. Así es que hay una ardua tarea, y lo que nos espera aquí con Corintios no es nada liviano, también muy comprometedor. Ya veo algunas preguntas estas preguntas se basan en lo que ya habíamos hablado, algunos ítems de, por ejemplo, aquí la personalidad o lo que fue el apóstol Pablo y demás. Ya hay preguntas acerca de él. Y todo eso va a tener que ir dentro del compendio del estudio de Corintios, y a la par tenemos que estar mirando también otro estudio que sería otros libros que sería de la autoría de Pablo, o que se le atribuye a Pablo, para ir corroborando lo que él está diciendo. Como así también vamos a estar usando la misma Torá, los 5 primeros libros y algunos libros proféticos, del cual también él se usa. Y por qué no los escritos nazarenos, es decir, los evangelios, donde están escritos la obra o enseñanza de Yahoshua HaMashiach. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a escuchar entonces la lectura de Proverbios capítulo 12 a través de la hermana Lulú Larios. Así es que invitamos a la hermana a que pase, tome asiento, y vamos a escuchar el Proverbio capítulo 12 leído por la hermana Lulú Larios, y después vamos a estar haciendo más o menos una introducción antes de entrar a las preguntas y a los versículos en cuestión. Adelante, mi querida hermana Lulú Larios, con el Proverbio capítulo 12. Muchísimas gracias, mi hermana Lulú. Así es que habíamos escuchado entonces, como siempre, el libro de Proverbios. Bastante útil estos consejos. Hay que llevarlos en cuenta, hay que mirarlo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Siempre hay un consejo que es primordial, es un consejo que está preparado para nosotros, de los tantos que hay. Así es que muchísimas gracias. Y bueno, como les decía, vamos a pasar ahora entonces a lo que es más o menos una introducción, una pincelada, porque hacer una introducción así, como corresponde, llevaría muchísimo tiempo. Como estamos en audio, vamos a estar entresacando y comentando algunas introducciones, y más o menos de lo que sería las divisiones que estaríamos tocando en el estudio. O sea, sería más o menos un bosquejo para el estudio, o del estudio que vamos a estar tocando un poquito. Hermanos míos, a través de esta epístola, a través de esta carta, Pablo alude al periodo que pasó en Corinto, cuando primero anunció allí el mensaje de la buena nueva. Y este mensaje que él sigue predicando, anunciando, enseñando, de la buena nueva, tiene un contenido que se refiere al Mesías.
ya sabemos que la buena nueva, ese mensaje que ellos ya lo tenían, que el mensaje que consiste en las instrucciones, en los mandamientos del Todopoderoso, ellos ya contaban con esos mensajes. Lo que pasa es que en algunos grupos mezclaban este mensaje que de la Torá, de las instrucciones, de la ley de Moisés, mezclaban con sus tradiciones y en ocasiones daban prioridad a la enseñanza de sus tradiciones, a los mandamientos de hombres rabínicos, y en ocasiones esos mismos mandamientos rabínicos, mandamientos de hombre, anulaban los mandamientos de Elohim. ¿Se acuerdan que le había dicho que hay que estudiar un poquito Marcos capítulo 7? Bueno, ahora, Pablo sigue enseñando la Torah, sigue enseñando, él no dejó de enseñar los mandamientos vigentes establecidos, pero le anexa todo lo que tenga que ver con el Mesías Yahoshua, con aquel varón que murió ejecutado, colgado en Jerusalén, y que resucitó al tercer día, y que después se mostró a muchos discípulos y había ascendido. Después él mismo cuenta que ese mismo Mesías se le había aparecido, y bueno, y ahí empieza la historia de la transformación del apóstol Pablo en muchas áreas de su vida, como así también lo que tiene que ver con lo que va a ser después digámosle así, su tesis, su exégesis, su teología, su enseñanza. Va a desechar algunos mandamientos rabínicos que lo ejecutaba cabalmente, y como si fuera dado por el Todopoderoso, y va a quedarse con los mandamientos puros dados a Moisés, y con las revelaciones y los dichos y enseñanzas y sucesos que había ocurrido con el Mashiach. Va a hablar del Mashiach, Yahoshua, va a demostrar por la escritura que él es el Mesías. Eso lo vemos ya allí en Hechos, y en sus cartas, siempre hablando de esto. En esta ocasión, entonces, cuando vamos a entrar en primera a los Corintios, vamos a encontrar siempre con este mensaje, ¿sí? Vamos a encontrar que él va a estar enseñando los mandamientos establecidos y vigentes, que no lo ha dejado de lado. Eso va a ser novedad para muchos. Y vamos a ver también que él va a hablar del Mesías como tal. Entonces, en eso se basaba la fe, la nueva fe del apóstol Pablo. Claro, él visita las congregaciones en la diáspora, y esas congregaciones, la cual él visita, ya sabemos que allí él enseña, allí él deja en claro el mensaje, e inclusive tienes allí ya algunos líderes ya capacitados, formados, que van a ir quedándose como encargados, quedándose como cabezas en las congregaciones. Cuando surgen problemas en las congregaciones, si Pablo está en otra ciudad o en otro punto, entonces se le escribe las cartas narrándole de lo sucedido en esa congregación. En este caso es eso lo que tenemos también con Corintios. Tenemos una sucesión de quejas a nivel personal y a nivel escrito, que él tiene que responder y tratar de dar las soluciones. En ocasiones tiene que hacer bastante duro, porque se estaba queriendo desacomodar de lo santo. Estas congregaciones, ya como estaban muy ansiosos por contaminarse con algunas costumbres gentiles, ¿sí? Y con algunas otras prácticas de otras congregaciones paganas, por ejemplo, que los que están en esa congregación entran en la congregación del Mashiach, en la congregación donde están los hermanos de Corintios, y quieren meter algunas costumbres.
Inclusive vamos a encontrarnos a un Pablo que va a tener que silenciar en el momento de enseñanza a las mujeres, que se ha malinterpretado muchísimo también. O sea, eso de a poco vamos a ir tocando todo, ¿verdad? Y todo tiene su razón de ser, por qué. Entonces, todas esas son respuestas que él está dando, porque se le ha llegado quejas. Se le ha llegado quejas. No contamos con esas cartas que se le ha enviado. No tenemos evidencias. No se ha encontrado esas cartas. Es raro que ha desaparecido. No decimos que no se va a encontrar, porque a medida que pasa el tiempo también se va descubriendo ambiguas escrituras, códices en papiros y demás, en algunos puntos allí de Oriente Medio, bueno, Israel, la cueva de Qumran, en ocasiones por Egipto, y bueno, quizás en algunas ocasiones se puede encontrar algún vestigio, alguna de lo que fue esta carta que se ha enviado a Pablo, que quizás haya quedado en algún lugar. Ahora, ¿cómo sabemos que él estaba respondiendo a cartas? Porque vamos a encontrar allí en algunos puntos escriturales de Corintios donde él responde esas preguntas. Y por eso sabemos también la dimensión del problema que se tenía en esta congregación, que es como que ya quedó impregnada esos problemas y las soluciones para que posteriores congregaciones lo puedan tomar como ejemplo, ¿sí? Porque hay muchos de los problemas que se le plantea a Pablo y en muchas congregaciones en estos días suscitan, y entonces se lee, lastimosamente se lee y se interpreta mal a Pablo, y por eso es que no se da algunas soluciones exactas, correctas. Yo les puedo decir esto porque ya en el programa de Ka'ai HaTorah, que es una edición de un programa en guaraní, muchos al escuchar estas enseñanzas tuvieron que corregir algunos puntos que se malinterpretó en sus congregaciones. Entonces, como siempre, lastimosamente, no solamente con Corintio, sino con muchas otras cartas atribuidas a Pablo, hay malas interpretaciones. Y eso no solamente con las cartas, sabemos que con los 4 evangelios también se tiene ese problema. Bueno, entonces estamos hablando de Pablo, que por su propio testimonio se sabe que vivió entre los corintios, como un artesano, entre otros, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir rescatando allí en esos versículos, ¿verdad? Dice que, en Hechos 18, 1, 3, por eso le dije hace rato que vamos a tener que arrancar con Hechos en muchos puntos, si vamos a hablar de Pablo y de lo que es su carácter literario o su adoctrinamiento, ¿verdad? Y algunos puntos por donde él anduvo o haya dicho o hecho. Entonces también vamos a estar recopilando de hechos. Y miren que ahora que arrancamos el estudio de Primera de Corintios, ya que estamos allí más o menos en el capítulo 10, según recuerdo, aquí en Paraguay, muchos me están diciendo que hubiéramos arrancado con Hechos de los Apóstoles, porque es necesario, ¿verdad? Entonces ya inmediatamente surge la idea de que, bueno, terminamos Primera de Corintios, sería bueno entrar en Hechos de los Apóstoles. Y después está el otro grupo que me están diciendo, no, pero hay que terminar con Segunda. Pero lo que vamos a hacer es vamos a ir incorporando, no vamos a dejar de lado Hechos, sino que vamos a ir metiendo algunos pasajes bíblicos de Hechos para ir demostrando y corroborando algunos puntos, algunos ítems importantes acerca de Pablo y sus acciones. Bueno, Hechos 18, 1, 3, Pablo se presentó en la ciudad de Corintio como miembro, ¿sí? Que venía de una comunidad
no una comunidad ajeno a la comunidad judía, no alguien separado de una comunidad judía, sino que viene como anexado a esa congregación del Mesías de Jerusalén. Él no trabajó en forma que pudiéramos decir, fundó una nueva religión y dejó todo lo que el Mesías había enseñado en la primera congregación. No es eso lo que Pablo ha hecho, sino se malinterpretó esa parte. Por eso le sugiero que a medida que van escuchando eso, y si suscitan algunas preguntas referentes a esto, vayan enviándolo para que también a las introducciones de cada programa, si así podemos leer esas preguntas y poder responderlos también. Y luego, si tienen preguntas respecto a los versículos. Muy bien. Bueno, ahí en 18:3-18 relata, estamos en Hecho, relata que un sector de la sinagoga se opuso violentamente al mensaje de Pablo y los expulsa de su comunidad, y el intento de las autoridades ya romanas de condenarlo a Pablo. Entonces, por eso es que muchas veces él no puede quedarse fijo en un lugar. Un motivo es que muchas veces lo expulsan. Otro motivo es que hay necesidad de que tiene que ir a otro punto, tiene que ir a empezar esa enseñanza, tiene que ir a capacitar, a formar, a levantar a los seguidores del Mesías y dejarlo allí. Como esa era la misión que le correspondía a Shaul o a Pablo. Entonces vemos que hay dos motivos por el cual él no se quedaba. Uno, su llamado, que tenía que recorrer y enseñar y entregar esta buena nueva en su forma correcta, como ya habíamos hablado hace rato, porque ya en la diáspora estaban los judíos con su sinagoga que estaban enseñando la Torá, la ley de Moisés, los salmos, la profecía, pero que añadían mucho también las tradiciones rabínicas, las leyes de hombres, ¿sí? Las obras de la ley, como dice en Gálatas. Que hay que llevar en cuenta que cuando hablamos de obra de la ley estamos hablando en muchas partes de los mandamientos de los rabinos, por el cual se guiaban obviamente los fariseos y anulaban la ley de Moisés o la Torá. Entonces, así rápidamente diciendo, podemos hablar de dos tipos de leyes que ha confundido bastante a los que no entendieron este punto y pensaron que cuando la escritura habla de ley solamente hablaba de la ley de Moisés. Por eso vuelvo a decir, sigan estudiando y analizando lo que es Marcos capítulo 7, porque de ahí se puede explicar cuando el Mesías encara a estos que se siguen por las tradiciones de hombre o las tradiciones de los padres, que vienen a ser las leyes rabínicas, las halajá, la enseñanza, las doctrinas judaicas, que no muchas veces no concuerda con la Torá, con los mandamientos de Moisés, y en ocasiones lo contradicen. Entonces, enseñar mucho de esto, a esto se le llama judaizar también, ¿sí? Practicar mucho esto y dejar de lado lo que realmente ha hablado el Padre en su enseñanza y está vigente aún para nuestro tiempo. A esto se le llama judaizar, enseñar mucho de la enseñanza de los judíos, de los rabinos, de sus leyes tradicionales, y ponerlo como doctrina y practicar todo eso a rascatabla, y olvidar los mandamientos que ha dado el Padre. Cuando uno practica los mandamientos dados al Padre a su pueblo, ¿sí?, sin meter estas leyes judaicas, rabínicas o obras de la ley, la cual lo llaman ellos, o las tradiciones de los padres, ¿sí?, entonces está en lo correcto. Pero cuando está mezclando todo esto, podíamos ahí sí hablar de judaizantes o de judaizar, ¿sí?, de hacerlo un judío más, con todas las letras y con toda la forma que ellos vivían y practicaban, ¿sí?, conforme a lo que ellos decían que era del Todopoderoso, y bueno, sin embargo no lo era.
Pero esto podemos ir extendiéndolo más a medida que vamos entrando en el tema, pues es una introducción nada más con lo que lo vamos a ir encontrando también en la carta de Corintios, en la primera carta de Corintios. Bueno, entonces cuando vemos que Pablo va y lleva el mensaje en cada comunidad, ya sea en Galacia, Gálatas, en Roma, en Corintio, va en las congregaciones donde tienen base escritural. Él no va a formar, no va a predicar a cualquiera que no entiende nada de la escritura. Él siempre va en las sinagogas y es recibido en la sinagoga. Y allí, conforme a la escritura, conforme a la Torá, o la Torá, deben ser los 5 primeros libros y las profecías, él demuestra que aquel Yahoshua que murió en Jerusalén, que fue ejecutado, y que él enseña que ese era el Mesías y da testimonio de su resurrección al contar también, eso lo vemos en Hechos, lo que el Mesías, cuando el Mesías se le aparece a él, justamente cuando perseguía a la congregación del Mesías. Entonces, había grupos que cuando recibieron este mensaje, aceptaron el mensaje, aceptaron al Mesías como Mesías, a Yahoshua, y había dentro de la misma sinagoga grupos que no lo hacían, tanto judíos como griegos. Entonces siempre había divisiones. Ahora, cuando hay este desacuerdo, ¿qué sucede? Ya si los que creyeron no son dueños de la sinagoga o fundadores de la sinagoga, entonces tienen sus casas. Entonces es en esa casa lo que Pablo suele hablar y ir y a enseñar. No va en cualquier casa donde nadie entiende nada de la escritura. Bueno, a ver qué más podemos ir agregando a estas introducciones. Bueno, varios datos en Hechos, capítulo 18, por ejemplo, permite calcular la fecha de la estancia de Pablo en Corinto. Hechos 18:2 menciona que hay una pareja, Aquila y Priscila, que salieron de Roma debido a un edicto del emperador Claudio que expulsa a los judíos en ese tiempo. O sea, él expulsó a todos los judíos de Roma. Esto puede fecharse aproximadamente en el 49. Entonces, podemos tener así más o menos fechas de lo acontecido con Pablo en algunos lugares, en este caso en Corintios, porque recurriremos también a documentos históricos, no solamente a la escritura bíblica, sino también vamos a recurrir a documentos históricos, veraces, garantizadas, selladas, que son verídicas, que son auténticas estos documentos, para poder también entender y tener conocimiento del tiempo, y eso nos ayudará también a descodificar algunas dudas. Si nos ubicamos en el tiempo, podemos salir de muchas dudas, inclusive de falsas doctrinas. Eso vamos a verlo más adelante. Ya hay preguntas relacionadas a esto y ahí se van a dar cuenta por qué le digo esto. Bueno, Pablo pasa año y medio en Corinto antes de que se presentara un enfrentamiento con los judíos que llegó hasta el tribunal sería del procónsul Galión. Estudien, miren Hechos 18:12. ¿Por qué estoy haciendo esto ahora? Porque ya adquirí la experiencia del otro programa, en donde sí teníamos que ir analizando algunos ítems, algunos puntos de hecho, para ubicarnos en el papel de Pablo. Así es que a modo de introducción, no entramos todavía en lo profundo, no entramos todavía a examinar verso a verso Corintio, pero sí ya estamos entrando a mirar los versículos o capítulos de Hechos que nos dan luz de algunas actuaciones de Pablo y el porqué y el tiempo. Bueno, a ver qué más tenemos aquí. Bueno, la cronología de los movimientos de Pablo se construye con referencia a los datos que se obtiene de los documentos históricos.
Hay documentos históricos que hablan también de esto, e inclusive en algunos da fecha porque se lleva en cuenta, por ejemplo, el mandato de algún gobernador o algún gobernante romano que en sus galerías históricas están fechadas. Ven que es importante el estudio histórico, ¿sí? Porque ahí vemos, por ejemplo, por eso podemos saber más o menos en qué año pudo haber ocurrido tal acontecimiento, pudo haber sido el año. Porque la escritura, la Biblia, no nos dice, no se escribe allí el mes tanto, el año tanto, estoy aquí en tal parte. Bueno, no encontramos esos datos, solamente narrativas. Y esta narrativa es atestiguada por los historiadores que, como ya le dije, ponen fecha a algún acontecimiento que ha ocurrido en ese tiempo, y de ahí tenemos noción de más o menos cuándo ocurrió estas o tales cosas. Bueno, por ejemplo, aquí dice de fuentes históricas se sabe que Galión ocupó su puesto en Corinto por 12 meses a partir de la primavera del año 51. Imagínense, ahí ya tenemos, si habla de un tal Galeón, eso lo encontramos en Hechos 18:12. Entonces ya se busca, bueno, si figura en los anales históricos, quién fue y cuándo y dónde estuvo, y bueno, mira, y en esos tiempos estuvo. Ahí ya sabemos que Pablo por el 51 estaba en Corintio también. Y viendo otros datos hasta más o menos cuándo pudo haber estado por ahí. Pocos datos encontramos en la escritura donde diga su tiempo o estadía. Por ejemplo, ya habíamos nombrado uno donde él dice que estuvo 1 año y medio, ¿verdad? Sí, pero no en todas las cartas lo dice. No, él nos cuenta, no se cuenta mucho de él. Bueno, vamos a estar usando entonces más o menos este bosquejo para entrar en el tema. Hablamos mucho de Pablo porque él es el que va a escribir, el que va a hablar, el que va a disertar, el que va a enseñar, ¿sí? Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 1, del verso 1 al 11, tenemos lo que sería una introducción. Luego tenemos la justificación del cambio de planes de Pablo en el capítulo 1, verso 12. Y luego tenemos desde el capítulo 2 al verso 13. Luego tenemos un organigrama, un plan de Pablo, en que cómo se organizaba, cuál era su plan, el plan original de Pablo, en 1, 12 al 22. Bueno, a ver qué más tenemos aquí. Bueno, si se va a hablar de la mala interpretación del mensaje, bueno, vamos a hablar también de esto. Hay mala interpretación del mensaje. Esto lo vamos a encontrar más o menos en el capítulo 1 del verso 18 al capítulo 3, verso 4. Mala interpretación del mensaje del Evangelio. Bueno, se me está mezclando acá. Quiero dar solamente lo que sea de Primera de Corintios, porque veo que se me está traspapelando con Corintios, Segunda de Corintios. Voy a repetir porque es interesante. A ver, lo que nosotros nos corresponde sería Primera de Corintios, por ahora. Entonces vamos a partir de la introducción nuevamente. A ver si me disculpan ahí si voy a volver a repetir. Se me repite acá, no sé qué pasó, pero bueno.
Vuelvo a repetir. Introducción, corrigen ustedes si le erré a la primera, dice 1.1.9, reporte sobre las divisiones, de esto vamos a estar hablando también, capítulo 1, verso 10 al 17. ¿Qué razones hubo para que haya divisiones? Se habla de divisiones en las congregaciones. 1.18 al 4.21. Estamos en Primera de Corintios, ¿me siguen? Bueno, a partir de aquí ya lo tengo en claro. Ahora pueden anotar todo esto. Bueno, aquí está. La mala interpretación del mensaje, creo que ya hablamos de eso, del Evangelio. Hermanos míos, esto no es algo nuevo. Esto ya había ocurrido, imagínense, en tiempo de Pablo. Pedro mismo dice que Pablo o Shaul había escrito cosas difíciles de entender, que los indoctos los tuercen, ¿verdad? Para su conveniencia, ¿verdad? Bueno, y esta mala interpretación lo vamos a ver, y ahí vamos a aprender algunas cosas, me supongo, en el capítulo 1, verso 18 al 3, capítulo 3, verso 4. Luego, la mala interpretación del mensajero. ¿Sí? Primero se malinterpreta el mensaje de Pablo, luego se le malinterpreta al mensajero, que es Pablo. ¿Sí? Se le atribuye cosas que no es. Y lastimosamente muchas cosas que no es de Pablo ha quedado como si fuera verídica y bíblica, que hoy se maneja todavía en muchas congregaciones. ¿Sí? Que vamos a ir aclarando también después eso en esos puntos. También se malinterpretó el ministerio de Pablo. Eso lo vemos ya en el 4, capítulo 4, verso 6 al 21. Sí, la mala interpretación del mensajero del Evangelio, o sea, de la buena nueva, que es Pablo, capítulo 3, verso 5 al 4, 5. Luego tenemos el famoso, aquí este versículo que también nos va a enseñar muchísimas cosas sobre el incesto, del capítulo 5, verso 1-13. Después Pablo va a estar hablando de entregar a los fornicarios, a los fornicadores, a la disciplina, el famoso dicho de entregar a Satanás. Vamos a estar aprendiendo qué quiso decir Pablo con esto, ¿verdad? Estos son introducciones nada más. Después habla de separarse de los creyentes inmorales, 5, 9 al 13. Estamos en Primera de Corintios. Sobre también el manejo de juzgar entre los hermanos creyentes, 6, 1, 11. Y hay advertencia contra la inmoralidad sexual, 6, 12, 20. Consejo sobre el matrimonio, capítulo 7, verso 1 al 40. Y ahí vamos a estar hablando de principios o consejos para la vida matrimonial. 7.1.9, principios para el creyente casado o consejo para el creyente casado. 7.10.16, principios o consejos de vivir en el llamado de Elohim. Capítulo 7, versos 17 al 24. Consejo para los solteros. Capítulo 7, versos 25-38. Y hay también algunos consejos relacionados con segundas nupcias y separarse y demás. Esto va a ser muy productivo. Esto lo encontramos ya en 7:39-40. Estamos en el capítulo 7. Ahí se va a aclarar muchísimas cosas acerca de lo que realmente qué es fornicación, quiénes son los fornicarios, qué es realmente adulterio, cuáles son los puntos que hay que manejar en este caso, el caso de segunda nupcia, cuáles son, en qué situación se puede uno separar, si no se puede, y todas esas cosas vamos a estar hablando. Va a estar muy bueno. Esto fue muy edificante aquí en Paraguay. Bueno, después vamos a estar sobre el consejo de libertad espiritual, capítulo 8, verso 1, 11 al capítulo 11, versículo 1. ¿Sí? Los principios sobre la libertad y el creyente débil. Ese es otro tema. 8, 1, 13. Después Pablo ilustra su libertad, capítulo 9, 1, 27. Advertencia contra la pérdida de libertad, 10, 1, 13.
exhortación a usar la libertad para glorificar a Elohim, 10:14 a capítulo 11, verso 1. Consejos sobre cómo adorar, servir en las congregaciones, quiénes pueden servir, cómo pueden servir, todo esto, 11:2, 14:40. Capítulo 11, versículo 2, y después entramos al capítulo 14, verso 40. Entonces, consejo de la oración pública, 11:2 y 16. Se reprenden los desórdenes, también en la cena del Mashiach o la cena de Pesach, 11:17-34. Y los principios o consejos sobre los ejercicios de los dones espirituales, capítulo 12, verso 1 y capítulo 14 ya al 40. Después ya tenemos el consejo o disertación acerca de la resurrección, capítulo 15, verso 1:58. O sea, la resurrección del Mesías, 15:1-11. La importancia de la resurrección del Mesías, 15:12-19. Orden de resurrecciones, 15:20-28. Implicaciones morales de la resurrección del Mesías, 15:29-34. Vamos a volver a hablar un poco de la glorificación o cuerpo de los muertos resucitados, 15:35-50. Y el cuerpo de los que están vivos y van a ser transformados, 15:51-58. Que ya habíamos tocado este tema en Juan también, pero sí vamos a volver a tocarlo sí o sí aquí en primera carta a los Corintios. Luego, consejos sobre la recolección de ofrenda, todo un tema esto también. Lo encontramos, esto él lo hizo para la ofrenda en Jerusalén, ¿se acuerdan? Capítulo 16, verso 1-4. Y después tenemos la conclusión, que sería 16:5-24. Así tenemos el formato de lo que va a ser este tema de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así es que, hermanos míos, cualquier duda, si quizás cometí algún error pasándoles algunos versículos bíblicos, quiero que me disculpe porque lo estoy transformando de nuevo este formato de programa debido a la experiencia que tuve la vez pasada. Entonces quizás se me haya traspapelado algunas cosas, pero para eso está el más 595-985-162-975 para poder pedir aclaración de esta introducción. Y ya oportunamente entonces vamos a estar entrando en el estudio verso a verso de 1 Corintios capítulo 1, desde el versículo 1, capítulo 1, verso 1 en adelante. Así es que espero sus sugerencias, espero sus contactos, espero sus oraciones, sus ofrendas, sus preguntas, sus opiniones. Todo va a ser valedero para que podamos crecer todos juntos en este estudio que va a ser de mucha bendición. Así es que hasta aquí nuestro programa de la fecha. Les agradezco por la sintonía y será hasta entonces quien se despide usted, su amigo el pastor Emilio Vázquez. Shalom, bendiciones. Que tú seas mío y que mi refugio esté siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí, un maná celestial, oiré yo de ti aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. Inyección de esperanza de Yahweh, inyección de esperanza del Ruach HaKodesh. Aquí en la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. En la
pensamiento esté en mí, que yo sea tuya, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre, siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí, un maná celestial oiré yo de ti, aquí, en la hora de la verdad. Emuná necesito yo